Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar, en Detrás de la Noticia a través de Regeneración Televisión. Nos da mucho gusto que nos sintonicen a través de Facebook Live, a través de streaming, a través de las redes sociales. Esta tarde tengo el gusto de charlar ampliamente con un personaje singular, con un líder histórico del movimiento del 68, con el hombre que hacía uso del micrófono en el edificio Chihuahua, en la Plaza de las Tres Culturas, aquel fatídico 2 de octubre de 1968. Mi amigo y hermano Sócrates Campos Lemos. Gracias Alfredo. Y otro personaje no menos singular, el licenciado Heraclio Bonilla Gutiérrez. Extraordinario jurista, no abogado solamente, pero con un detalle muy importante en este tema y en este programa. Al lado del penalista Juan Velázquez, fue defensor el licenciado Heraclio Bonilla, del expresidente Luis Echeverría Álvarez, y entre los dos, con base en su sapiencia, desde mi punto de vista, evitaron que fuera sancionado por genocidio, como fue la acusación en contra del expresidente por la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971. Ya escucharemos los detalles, las versiones de cada uno de ellos. Bienvenidos a este programa. Sócrates Campos Lemos ha escrito 15 libros a lo largo de su prolífica vida literaria. De estos 15, los últimos han sido dedicados al movimiento del 68, empezando por el 68 visto a los 68, hace ya algunos años. Hace 7 años. Ya ustedes deducirán. 75 años. No, muy bien vividos, que representan una multiplicación de 2, estamos hablando de más de un siglo de vida. Por otro lado, ¿hay otros títulos? ¿Puedes mencionarlos? Sí, está de La dictadura de la memoria. Claro. Después sigue La traición se volvió gobierno. Y el último, que es Las voces del silencio politécnico. Son diferentes cosas, Alfredo, porque a lo largo de los años uno comienza a hacer investigaciones, ¿sí? Y hay muchas versiones sobre los orígenes del 68. Y dicen, ahora los universitarios, cuando ellos fueron los que se arrimaron, ¿no? Dicen, nosotros fuimos los que iniciamos. No, los que inició fue la CIA y el general licenciado Corona Rosal. Alfonso Corona Rosal, con un proyecto que era lo que se conoció como las guerras preventivas. Antes de estallar lo del 26 de julio o el 22 de julio con la provocación que se hizo ante la Vocacional 5 y la Escuela Isaac Choterena, nosotros venimos descubriendo que nos lo dijo aparte un jefe de la policía. Me voy a reservar el nombre porque estamos haciendo otro libro. Excelente. En donde va a salir otras cosas. Le dijo, están mal. Mira, antes de julio, del 26 de julio, a través del Junior, a través de aquel famoso comandante Cuauhtémoc Cárdenas y otros comandantes de aquella época que eran así como un equipo muy consolidado de la policía política, la hermandad de la policía política y la policía judicial, tanto la federal como la capitalina, comenzaron a reclutar a jóvenes con apariencia de menos de 25 años. Y varios meses antes se les
pagaba 3,000 pesos, que en esa época era un sueldazo, Mucho dinero. libres, y se les tenía en unos hoteles en donde, precisamente ahí lo estamos mencionando, cuáles eran los hoteles, se les daba toda la alimentación, pachanga, todo lo que quisieran, y su objetivo era de que de repente iban y atacaban determinadas escuelas para ver dónde salía una provocación, ¿no? Dónde salían a picar las avispas, a ver dónde salían las avispas, ¿no? Y esto lo vinieron desarrollando. Este grupo fue lo que posteriormente se conoció como Batallón Olimpia. El Batallón Olimpia en principio estaba concebido para hacer el cuidado tanto de las instalaciones del metro como de las instalaciones olímpicas, ¿no? Pero al mismo tiempo todo esto derivó ya en un juego de carácter político. Y es cuando tú te das cuenta que la situación es muy diferente a la que nos hemos planteado. Cuando ves que el día 22 de julio, en la provocación esta de la Isaac Choterena y la Vocacional 5, inclusive el pleito no fue ni siquiera en la Ciudadela, fue en la avenida de Reforma, ahí a la altura de donde está el Sambors de Reforma, donde estaba la Embajada Norteamericana, curiosamente. Sí, qué coincidencia. Una coincidencia muy, muy especial. Y sin más, llegaron las fuerzas del orden, ¿no? Los granaderos, golpearon a las gentes de la escuela Isaac Choterena y se fueron sobre la Vocacional 5. En un libro que se llama Tiempo de hablar 25 años después, mucho anterior a estos, hablamos con el subdirector de la escuela Isaac Choterena, todavía vive. Es un médico muy talentoso y él nos platicó también cómo se fueron sucediendo esas cosas ahí y cómo se generó todo el problema. Lo más curioso es que en aquellas épocas a nadie le daban permiso para hacer manifestaciones y sin embargo le dieron permiso a la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos para que ellos encabezaran las manifestaciones de protesta por la agresión a la Vocacional 5, ¿sí? Y ellos fueron los que comenzaron a demandar la salida del jefe y del subjefe de la policía y de los granaderos, ¿sí? ¿Y quién les daba el permiso? El Departamento del Distrito Federal. ¿Y quiénes eran las gentes de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, de las FUAS, de las FUSA, etcétera? Por los grupos de jóvenes que lideraban diferentes escuelas a través de los comités ejecutivos de sociedades de alumnos. Y comienzan a ejercer esta presión, 22, 23, 24, 25. Y no pasaba nada, porque en el Politécnico, por las gentes de las escuelas superiores, de las vocacionales, pues no caían en esa provocación. No había nada que les alentara a otra cosa. El día 26 de julio, normalmente en diferentes escuelas, las escuelas de una tendencia izquierdista, se acostumbraba ir en marcha con los estudiantes e incorporarse a aquel famoso mitin que normalmente encabezaban las gentes del Partido Comunista, las gentes del Movimiento de Liberación Nacional, las gentes de diferentes grupos de izquierda que se hacía en el hemiciclo Juárez. Eso de ir hacia el Zócalo era un sueño guajiro de aquellas épocas, ¿no? Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en la Escuela de Economía, tomamos la resolución de no asistir, ¿no? Dijimos, no, vamos a hacer mejor un festival en donde inclusive la maestra Rosario Castellanos nos fue a apoyar, ¿no? Para explicar, en fin, ver lo que realmente era el significado de la Revolución Cubana de aquella época.
Y bueno, nosotros no asistimos, ¿no? Pero ahí se incorporan en esa marcha la gente de González Guardado, que era un agente de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Que estaba ligado con los hermanos García Reyes a través de su compañera, que era Oralia, Efraín García Reyes y otros García Reyes, que trabajaban. García Reyes el Grande trabajaba en el departamento, era el grupo que hacía el turismo que manejaba el licenciado Miguel Alemán. Y ellos van, se incrustan en la marcha del Politécnico, dirigen la marcha hacia el mitin del 26 de julio y comienza a gritar Zócalo. Y la gente pues fue cansada de ver tanto discurso pomposo y baboso de los turistas revolucionarios, pues dice, pues al Zócalo, ¿verdad? Y llegan ahí a la altura de Madero, y bueno, pues ahí estaban los granaderos esperándolos para darles una buena chinga. En aquella época había en toda la ciudad, y sobre todo a nivel de Avenida Juárez y la Alameda, habían puesto unos tambos disque de basura del Departamento del Distrito Federal, amarillos, así muy llamativos, no naranjas, no amarillos. Entonces, cuando se da el primer enfrentamiento, pues los gentes corren, en la corrida muchos de estos tambos se caen y, oh, casualidad, había piedras y varillas. Y pues la raza, ya sabes, con piedras y varillas se regresa y también comienza a darse. Sin haber ningún motivo para una represión, ¿sí? Las gentes del grupo de granaderos se dirige a la Prepa 1 en San Ildefonso, Prepa 3 también en San Ildefonso, en la misma, y Prepa 2 en Licenciado Verdad, a 2 o 3 cuadras de ahí, ¿no? Y comienzan a atacarlos. Y claro, los muchachos se comienzan a defender, ¿no? Cuando esto pasa, comienzan a llegar ya en la tarde muchos jóvenes a la Escuela de Economía, de golpeados y eso. Los vimos, le pedimos a la maestra que suspendemos el festival, escuchamos lo que había sucedido y entonces tomamos una primera determinación: eliminar, a pesar de que todos estaban dentro del Comité Ejecutivo de Sociedades de Alumnos, eliminar el Comité Ejecutivo de Sociedades de Alumnos y establecer los comités de lucha. Y esto obligaba a hacer una representación, ¿no? Una asamblea general en donde la gente de la asamblea general nombraba a sus representantes para eso y nada más respondían a ellos. Fue el primer acto democrático, llamarle así. ¿Sí? Ahí comienza a surgir este esquema, y este esquema se va expandiendo y va rompiendo todos los esquemas de comités ejecutivos de sociedades de alumnos y eliminan. Por eso, cuando la gente dice, es que fueron los líderes, no, eran representantes. Y este grupo de comités de lucha, ya posteriormente, tanto de Poli, la universidad, la normal, en fin, escuelas de provincia como Oaxaca, Puebla, en fin, ¿verdad? Forman con los representantes nombrados por las asambleas, los comités de lucha, el Consejo Nacional de Huelga. ¿Esto qué tenía? Bueno, tenía dos vertientes importantes. Uno, que no podías negociar en forma independiente. Todo lo tienes que llevar al seno del Consejo. ¿Sí? Y por esto los jaloneos eran tan cabrones y tan difíciles, ¿no? Esto te va dando una idea de cómo se va
haciendo todo el desarrollo, ¿no? Inclusive cuando llegamos al 27 de agosto, que fue una manifestación importantísima, multitudinaria, en donde los ánimos bien caldeados, pero bien caldeados, ¿no? Si sube, por ejemplo, una madre de familia a hablar, no recuerdo, alguno de los maestros pidió que se subiera, y la señora dice, entre otras cosas, y aquí estamos Díaz Ordaz para seguir pariendo hijos aunque no nos mates. Ya te puedes imaginar Larras, ¿verdad? Encabronadísima, aventándose sobre la Puerta Mariana, en fin, una serie de cosas que tú lo veías desde la posición de observador en el micrófono del camión del Politécnico, ¿no? Allí hubo, en ese meeting, para no generar problemas, se determinó que de cada uno de los 6 puntos que estábamos demandando, se hicieran discursos. Y esos discursos ya tenían quién los iba a decir. En el caso del diálogo público, ese discurso lo había generado, entre otros, Raúl Álvarez Garín, el subsecretario que está ahorita en... Gilberto Guevara Niebla, y otros más, ¿no? En donde ellos decían, en una forma, era la inocencia de todos, ¿no? O la perversidad, yo no sé, ahora, ¿verdad? De que se quería el diálogo público en Bellas Artes o en el Estadio Olímpico, ¿no? Imagínate qué desmadre hubiera sido eso, ¿no? ¿Cuál diálogo, ¿no? Eso hubiera sido un aquelarre, ¿no? Entonces la gente comienza a gritar Zócalo, 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 Zócalo. Y se comienza a desbordar las pasiones. Y tú, cuando has sido una gente que has participado en los movimientos de carácter social, intuyes y ves cuánto se te puede desbordar. Por eso yo tomé, junto con otros compañeros de arriba, la decisión de que votáramos ahí. Entonces ya la gente dijo, bueno, Zócalo, está bien. ¿Y qué ibas a hacer? Volver al centro del Consejo Nacional de Huelga y a los comités de lucha, y ahí se aplacó. Si eso no hubiera sido, como yo te lo estoy diciendo, a mí me hubieran corrido, tanto del Consejo como de mi comité de lucha, ¿no? Entonces, aparte de esto, dicen, es que ahí se generó una primera provocación porque mucha gente se fue y se asentó ante ese movimiento, ¿no? Mucha gente había determinado, porque cada comité de lucha tenía sus acciones independientes, como la gente de economía y la gente de derecho de la universidad, con la Tita, el Che, etcétera, ¿verdad? Y ellos se pusieron ahí. Bueno, se vino la represión en aquel momento. Todo esto te va llevando hasta el esquema en donde el rector encabeza la primera manifestación. Claro. Y dices, oye, qué valiente el rector, ¿no? Y efectivamente tenía un gran valor su postura, pero cuando comienzas a ver, por ejemplo, el libro de Julio Scherer, donde se habla de las memorias del general García Barragán y cómo llega el rector ante García Barragán y le dice, señor, pues dígame qué protección voy a tener, le dijo García Barragán, algo así, usted haga lo que le ordenaron, pendejo, algo así, ¿no? Y hizo la manifestación. Pero era curioso, en esa manifestación no nos invitaron a los del Polen ni a los de la Normal. ¿Sí? Y posteriormente, el día 10 de septiembre, te estoy narrando sí, así claro, muy rápido, el rector llama al regreso a clases. Y bueno, ahí va la propuesta al Consejo Nacional de Huelga y lo mandan al carajo, ¿no? Y ahí es donde comienza exactamente los niveles en donde te llega Guevara Niebla y otras gentes, oye, pues vamos a hablar
con el general Corona y cosas por ejemplo. Hazle la propuesta en el consejo. A mí, ¿para qué chingada me la haces personalmente? Yo no lo voy a terminar, lo tiene que terminar el consejo. Entonces todo eso se fue derrumbando hasta que ya el día 30 y 31 de septiembre dicen, ahí estamos ante los tiempos del 12 de octubre y ya vienen los Juegos Olímpicos y ya hay una propuesta que se manda a través de Eli de Gortari y otros maestros que pertenecían al Consejo Nacional de Huelga dentro del sector de los maestros, ¿no? Que hace la propuesta de la negociación en casa del rector. Y bueno, ahí eran agarrones terribles. El primer agarrón, recuerdo muy bien que fue entre Pepe Revueltas, ¿verdad? Y Eli de Gortari. Imagínate, Pepe en una posición más radical. Y Eli, en fin, digo, todo aquello eran asambleas larguísimas, no tediosas, porque te divertías un montón, ¿no? Había cosas muy brillantes, en fin. Y total, llegamos al acuerdo que sí aceptábamos las pláticas. Y se nombran a los representantes. Y más o menos se equilibra con gente del Politécnico y gente de la universidad. Entre ellos va Guevara Niebla. Volvemos a los mismos. Claro. ¿No? Y tú me dices, ¿por qué tú no fuiste? Porque a mí no me eligió la asamblea. Pero en fin, pero aparte, en esas épocas ya nos habían tomado el Politécnico y la universidad. La universidad la tomaron cantando el himno nacional y el Politécnico lo tomaron a madrazos y a chingadazos, ¿eh? Tardaron horas para entrar, la policía y el ejército. Horas, con una represión brutal, una represión anterior a la Vocacional 7, donde después se supo que fueron las gentes del Estado Mayor Presidencial. Entonces, bueno, ya en el primer día hay mucho rosa aparentemente porque Jorge de la Vega Domínguez, pues en un plan de viejo, ¿no? En esa época para nosotros, dice, bienvenidos amigos, ¿no? Y algunos de ellos les dijo, yo no soy amigo de ninguno de ustedes cabrones, y cosas por el estilo. En fin, se me interrumpieron las pláticas y se retomaron el día 12 de la mañana, ¿no? ¿A qué se llegó? El acuerdo era con Jorge de la Vega Domínguez, Andrés Caso Lombardo, representantes del presidente de la República, los representantes del Consejo Nacional de Huelga, en la casa del rector. Y llegamos al acuerdo de que se suspendía el movimiento, regresábamos a clases. ¿Sí? En ese regreso a clases se nos permitía hacer el mitin en Tlatelolco con la condición de evitar la marcha programada de Tlatelolco al casco de Santo Tomás, ¿no? Y dijimos, perfecto, para avisar ya a la gente y retornar. Y que además se iba ya a establecer las comisiones para cada uno de los 6 puntos del pliego petitorio. Y vamos todos. Y ahí vamos, como inocentes palomitas. ¿Y qué nos encontramos? Gentes del Estado Mayor tirando. El batallón Olimpia, encabezado por el Junior, desde el tercer piso del edificio Chihuahua, disparando, ¿no? Inclusive el propio ejército es emboscado en ese tiempo. Sí, hieren al general José Hernández Toledo. Le ponen un balazo en la nalga que decían al principio que yo se lo había dado, fíjate, desde el tercer piso del edificio Chihuahua hasta el otro extremo, pasando la avenida, donde estaba el señor general con un rifle 22. Puta, se debe haber sido un tirador chingón, ¿no? Pero, es decir, imposible de hacerse. Y allí comienza la gran guerra, la que no nos dimos cuenta, 2 guerras. Hablemos la sucesión presidencial adelantada, ¿sí? Y la propuesta de la CIA para que con ese esquema se diera el golpe de Estado. Ampliaremos detalles en unos momentos más. Heraclio Bonilla Gutiérrez, con la información a la que
tuviste oportunidad de tener acceso, ¿cuál es tu punto de vista en torno de la intervención ya documentada, probada de la CIA, por un lado, y por otro lado, versiones en el sentido que el expresidente Luis Echeverría, como todos, estaba al servicio de la propia CIA, incluso con la clave Litempo 2? Ha sido muy interesante para mí escuchar a un protagonista, porque no es lo mismo leer en el Archivo General de la Nación, ver documentos que lo relacionan con determinados actos. Quiero decirles que tuve acceso como historiador acreditado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca al Archivo General de la Nación para revisar las cajas desclasificadas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, traducidas al español, que ahora están a disposición de todo el público, en donde hay muchas sorpresas, no tantas porque Pablo Gómez, antes de que se abriera al público, saqueó la información relativa al 68. De estos son testigos los empleados del Archivo General de la Nación, que fueron quienes me lo informaron. Siendo diputado y miembro de la comisión investigadora del movimiento del 68, saqueó los archivos. Pablo debe tener muy buena información, sobre todo la que se refiere a los beneficios que obtuvieron del gobierno. El Partido Comunista. Y muchos en lo personal. Acuérdense que 2 de octubre no se olvida, es una empresa que ha dejado muchísimos beneficios económicos a muy pocas personas, entre otras a Pablo, cuya relación sentimental con el reciente ex gobernador de Morelos, digo relación sentimental como la que hay entre nosotros somos amigos, claro. La amistad es un sentimiento y ellos son muy amigos. Así es. Con el ex gobernador de Morelos, bueno, pues produjo esa gubernatura, el 2 de octubre no se olvida, produjo la gubernatura de Morelos, entre otras. ¿Te refieres a la gubernatura de Graco Ramírez? Graco Ramírez Garrido Abreu, hermano de un general distinguido que José trabajaba Domingo en la inteligencia del ejército. Entonces, ahí nada más con eso sabemos hacia dónde iba la información que ellos recopilaban. Claro. Hay mucho en el Archivo General de la Nación, pero como abogado del expresidente Luis Echeverría, como abogado del jefe del Batallón Olimpia, no solo tuve acceso a los archivos que se generaron en la Embajada de Estados Unidos, en la Secretaría de Gobernación, en la Presidencia de la República, no hay de la Embajada de la URSS porque ellos no aportaron. Acuérdense que la Embajada de la URSS ya tenía la experiencia de la crisis de los misiles y entonces ellos sabían que había que quemar todo. Pero escuchar a Sócrates Campos Lemos me da la razón de algo que he dicho en diversas ocasiones. El movimiento del 68 no estuvo integrado por líderes. Eran representantes de sus escuelas ante el CNH. De aquellos supuestos líderes, ninguno de ellos destacó favorablemente representando los ideales que decían defender. El 68, como bien estima Sócrates, tiene muchas teorías creadoras, que si es un movimiento internacional y que si no se luchaba por lo mismo en México que en Francia, que en Japón, En Estados Unidos. en los mismos Estados Unidos, pero de que hubo una corriente internacional que tuvo que ver con las juventudes es inminente.
El 68, y tomando en cuenta que México era sede de los Juegos Olímpicos, bueno, pues se le antojaba a las dos fuerzas en conflicto en la Guerra Fría. Y las dos fuerzas en conflicto tenían sus intereses. En aquellas cajas de las que les he hablado, hay un informe de la Embajada de Estados Unidos en donde dice cuánto dinero lleva gastada la Embajada rusa patrocinando a quienes de esos representantes de las escuelas. Ahí dice de cómo les tocaba. Y dice también cuánto lleva gastado en contra la Embajada de Estados Unidos. ¿Y a quién les da? Ahí está en las cajas. Muchos de ellos salieron del país con unas becas envidiables, becas para ricos. Regresaron con unos doctorados magníficos de los países que ellos escogieron. Muchos de los que hoy señalan a Echeverría, entre otros, Joel Ortega. Joel Ortega llevó a Luis Echeverría a inaugurar el ciclo escolar en la UNAM. Yo tengo el video, cuando quieran se los comparto. Él lo defiende, entre él y Raúl Moreno Bonche, que eran los troscos. Entre él y Raúl Moreno Bonche defienden a Echeverría con un micrófono en mano en el auditorio, en donde todo el mundo le está gritando, previo a la pedrada aquella. Y hoy Joel escribe y habla y dice cosas que no coinciden con su quehacer mientras fue beneficiario de la Tesorería Nacional. Como él, el Pino. El Pino era compañero de Benito Echeverría y de Pablo Echeverría, sí, donde tomaban clases de artes plásticas. Permítame decir una cosa. Los que fuimos expulsados a Chile, exiliados, expulsados a Chile, solamente dos íbamos con boleto de ida: Marcos Antonio Ávila Cadena y tu servidor, porque después nos dimos cuenta que ya no había ninguno, porque ya se habían regresado, porque llevaban boleto de ida y vuelta y no tuvieron necesidad de trabajar. Yo sí, sí, hasta que ya logramos establecer ahí una relación cuyo te claro. Cuento. Hay otra serie de mentiras, de mitos. El 2 de octubre no se olvida, está construido con más mitos que con verdades. Así es. El 2 de octubre no se olvida es una frase muy cierta. Los jóvenes de hoy salen a la calle a gritar 2 de octubre no se olvida y tienen toda la razón, porque no pueden olvidar lo que nunca conocieron, lo que nunca aprendieron, no saben qué pasó el 2 de octubre. El 2 de octubre en Tlatelolco confluyeron muchas fuerzas, muchas ideologías, muchos grupos con intereses diversos. El Estado, ya sabemos, tiene como propósito preservarse en el poder, punto. Claro. No, los demás, los de enfrente, los que enfrentaban al Estado, eran grupos con intereses no solo distintos, en algunos casos opuestos. Porque así como hubo intelectuales, hubo guerrilleros. Claro. En Tlatelolco hubo disparos de guerrilleros. Gilberto Guevara Niebla lo ha escrito tal cual. Gilberto Guevara Niebla, refiriéndose al 10 de junio de 1971, cuya marcha ya no tenía razón de ser porque el problema en la Universidad de Nuevo León se había resuelto, dice: la noche anterior acordamos o pretendimos acordar que ya no se realizara la marcha porque ya se había resuelto el problema. Pero los grupos guerrilleros tenían previsto su bautismo de sangre, está escrito en un libro, tenían previsto su bautismo de sangre. Quienes disparan desde las marquesinas del metro normal no son los halcones, son los guerrilleros. Los halcones, es muy fácil distinguir a los halcones, los describió perfectamente Sócrates. Claro. Jovencitos, corte tipo militar,
normalmente de playera, con su vara, pero hay algunos halcones que eran militares corridos del ejército, porque se robaban las armas de sus compañeros, porque se robaban las cosas, las pertenencias de sus compañeros y los daban de baja. Alguien estaba encargado de buscar a esos jóvenes. Estos jóvenes exintegrantes del ejército llevaban armas en un camión de granaderos. Estos fueron los que sí dispararon, desobedeciendo órdenes, porque el orden era darles con las varas de kendo. ¿Recuerdas quién era el secretario general de Corona Rosal? Sí, claro. ¿Cómo? ¿Quién era? Alfonso Martínez. No. Perdón, de Corona del Rosal era... No, es muy ligada al Partido Comunista y todo eso. Bueno, ¿Quiénes fueron los que estaban el asunto es que, volviendo a la Plaza de las Tres Culturas, está tan lleno de mentiras, tan construido de mentiras, que ni siquiera los que hoy se autonombran Comité del 68 saben quiénes son los que están en la esquela de Tlatelolco, los muertos de la esquela. Ni siquiera ellos saben quiénes son, por una razón muy simple, y Sócrates también lo dijo. El 2 de octubre ellos no estuvieron en Tlatelolco. Ellos estuvieron resguardados en la casa de Andrés Caso Lombardo, quien los protegió en su casa y los llevó de madrugada a un punto del que ya cada quien se fue. Pero él los tuvo durante todo el horario del conflicto, los tuvo en su casa. ¿Lo estoy inventando? No. Esta es la declaración de Andrés Caso Lombardo ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado. Y lo declaró enfrente de algunos de ellos que estaban sentados ahí mientras él declaraba, y ninguno dijo no es cierto. Frente a estos autonombrados líderes del 68, con intereses económicos muy claros y políticos muy claros, estaban los guerrilleros, los ultras, los intransigentes. Ahí tenemos dos posturas totalmente diferentes y encontradas. ¿Sí? El que dice no, yo voy en contra del Estado, pero todavía peor, esos autonombrados líderes del 68 hoy niegan su pertenencia al Partido Comunista. Hoy niegan que trataban de imponer un modelo político distinto al que prevalecía en ese momento. Ellos luchaban por imponer el comunismo en México, estaban enamorados del asalto al cuartel Moncada, estaban enamorados de cómo estaba Mao Zedong, aunque ni lo estudiaban, pero estaban enamorados de cómo Mao Zedong estaba transformando China. Con la revolución cultural. Entonces, hoy lo niegan. Porque están en el poder. Hoy dicen que lo único que ellos querían era la destitución de los jefes de la policía y la derogación de 2 artículos del Código Penal que hablaban de la disolución social. Uy, esa era la lucha del 68. Pues eso tal vez era por lo que ellos cobraban, pero en realidad la lucha del 68 tiene muchas facetas, porque nadie puede decir que Eberto Castillo compartiría con ellos esa idea. Claro, ¿no? Nadie puede decir que la maestra Ifigenia compartiría con ellos esa idea. Bueno, Martínez Perelló los despreció, los odió, pero desde lo más profundo de su ser, porque dice que yo iba a luchar por destituir a 2 empleados del gobierno. No era yo intelectualmente tan limitado, llegó a decir Marcelino Perelló. Marcelino Perelló, un hombre vertical, un hombre de ideas firmes, jamás estuvo de acuerdo, jamás apoyó a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, porque se dieron cuenta, muchos de los que tienen una ideología que sostienen hasta hoy, se dieron cuenta de que esto era un juego perverso por dinero otra vez. Se le vendieron a Fox
una legitimación. La izquierda apoya al presidente Fox, que llegó por la derecha. Entonces la izquierda legitima a Fox, y Fox los llenó de dinero, les creó una fiscalía que no supieron utilizar, que no le aumentaron un solo muerto más a la lista que está de la estela de Tlatelolco, un solo muerto más no le aumentaron, y pusieron en evidencia que Falachi y que Poniatowska son dos falsarias. La Falachi dijo miles de muertos, la Poniatowska le bajó, dijo cientos de muertos. Para muchos que lo ignoran, Poniatowska es una plagiaria. Le robó a González de Alba. A Luis González de Alba no le robó, porque Luis le entregó sus apuntes. Luis le entregó sus apuntes para que ella, con un poco más de estilo como escritora, les echara una revisada y que los publica ella como suyos. La demandó y le ganó el juicio por plagio. Luis González de Alba es otro de los intelectuales, ya fallecido, pero otro de los intelectuales que nunca se negó a sí mismo. Siempre reconoció su homosexualidad, siempre reconoció su militancia de izquierda y no claudicó jamás ante nadie. Aparte, él no necesitaba, él tenía mucho dinero. A la luz de los hechos, cobra evidencia pública y notoria estos dos aspectos que mencionaste al final de tu primera intervención. La guerra por la sucesión presidencial y, por otro lado, pues los intereses de las dos potencias en el marco de la Guerra Fría. Hay mucho de eso, pero yo te quisiera recalcar una cosa. Por ejemplo, a mí nunca me llamaron de la famosa Fiscalía Especial. ¿Y hubieras asistido? Claro, por supuesto que sí, pero pues, yo no iba a decir lo que ellos querían. Claro. Porque inclusive a mí en esa época, Federico Emery, que era un amigo mío, muy respetable para mí, con sus cosas, ¿no? Me dijo, de lo que se trata es que convenzamos que podemos hacer lo mismo que hicieron en España, que los lastimados y encarcelados por el 68 recibamos una pensión. Yo le dije, váyanse y chinguen a su madre todos. ¿Sí? Entonces yo sabía que no iba yo a participar en eso. Pero en eso estaban, bien dice nuestro querido amigo, cierto. Negocios, siempre negocios. Una gran cantidad de negocios. Mira, por ejemplo, Luis González de Alba, yo te voy a decir, en esa época tú tener una concesión de un restaurante para que te dieran la venta de cerveza era un pedo. ¿Sí? Tenías que tener unas relaciones enormes. Pero que tuvieras un restaurante sin alimentos, con venta de bebidas alcohólicas y abierto 24 horas para gays, eso solamente lo daba el presidente de la República. Y él tuvo dos. ¿Sí? Como siempre. Él tuvo dos. Y aparte, ¿sí? Los famosos libros estos de los que bien habla él, tiene otra cosa que a lo mejor no conoce. ¿Sí? Había un esquema con el doctor Martínez Manotú, que él manejaba al grupo de intelectuales orgánicos, que después fueron los intelectuales orgánicos. De ahí salió el Motrijo. De ahí salieron los esquemas reales de los famosos dos libros que hablan de la de Elena y de Luis, ¿no? ¿Por qué? Porque era un proyecto de propaganda. Curiosamente, en ninguno de esos libros dicen quiénes fueron los actores reales de la matanza. No hablan ni de Díaz Ordaz, cabrón, no dice Díaz Ordaz, inclusive no lo estamos acusando, él dijo, yo soy el responsable. Asumió la responsabilidad, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, todo eso no lo pusieron. A mí me entrevistó, curiosamente, Elena Poniatowska, estaba de testigo mi exmujer, la francesa. Llegó, entró con una abogada que era del Partido Comunista,
entraban a cualquier hora a la cárcel de Lecumberri en esa época donde no te dejaban entrar ni a tu mamá, cabrón. Ellos entraban, salían Sin y problema. traían, aparte su grabadora, ¿verdad? Y entraba y salía. Y bueno, me hizo una larga entrevista donde yo le cuento todo esto. ¿Sí? Y no publicó nada. Y después, por ejemplo, en el libro de La traición se volvió gobierno, es cuando hace 4 años yo hablo ya con más detalles de la participación del Estado Mayor Presidencial. Bueno, y esto es ratificado por el actual presidente, que tiene una información. Y el actual presidente también da claridad de lo que yo he estado diciendo durante toda mi vida, en ese sentido. Claro, él dice, no hubo intento de golpe militar, pues de pendejo lo dice, ¿verdad? Pues, va a decir, se pone en riesgo. Trump también me lo puede dar. No, lo entiendo, lo entendemos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no existiera. Ahí está escrito por un general que curiosamente tenía muchas ligas con el general Cárdenas. García Barragán fue nombrado por Cárdenas. Y García Barragán fue el que hizo la campaña de Enríquez, ¿verdad? Miguel Enríquez. De Enríquez Guzmán, ¿no? Por instrucciones de Cárdenas. Claro. Y cuando hubo la matanza de los enriquistas, iban a fusilar inclusive al general. Después esto yo será un comentario diferente. Claro. Yo le pregunté por qué tuvo deferencias conmigo. Me dijo, porque me acordé de mí. Nos agarraron de pendejos a los dos, ¿no? Él en ese tiempo. Claro. Porque me había investigado, obviamente. Entonces dijo, no tiene las cosas. Y te voy a decir con toda la honestidad, te lo digo por la sonrisa de mis hijos, que es lo único que me importa en este mundo. ¿Sí? Nunca tuve relación con ningún peor. Me llamaron, me hicieron, fueron, oye, vente, que no sé qué, que jamás. Todas las acusaciones en ese sentido son falsas. Mira, me vale madre. ¿Sí? Yo me preocupo de mi conciencia, claro. No de lo que digan los demás. Claro. ¿Sí? Y estoy tranquilo con mi conciencia. Por supuesto. Sí, yo creo que aquí hubo una tendencia. Las fuerzas políticas se fueron encauzando a tomar también del otro lado, ¿sí? A la gente a la que tenía que culpar, Echeverría. ¿Sí? Y coincidieron, todos se fueron contra él. ¿Sí? ¿Tan culpable es? Ya me pregunto. Obviamente tiene un nivel de responsabilidad y es un hombre que seguramente tiene muchas cosas, ¿sí? Conoce mucho y sabe por qué lo dice. Inclusive él dijo una cosa así muy lastimadita de ladito. Dijo, yo con el único que tenía relaciones en 68 era con la familia de Raúl Álvarez. Que eran primos. Claro. ¿No? Y Raúl, no puedes decir que tuvo una postura mendiga, ¿no? 68, ¿no? La tuvo una postura correcta, muy valiente en muchos aspectos y muy cuidadosa. Entonces, cuando te das cuenta de todo este mugrero, dices, qué lástima que muchos de nosotros como jóvenes nos tuvimos que ir al cochinero donde solamente se divertían los cochinos. Dramático. Heraclio, este y muchos otros sucesos históricos
en México, dejan entrever que primero el PRI durante 70 años a nivel nacional, luego el PAN y ahora Morena siguen utilizando a la izquierda para llegar al poder y para prefabricar conflictos. Yo digo que cada uno ha tenido circunstancias nacionales e internacionales distintas. El PRI tuvo la oportunidad de ser un gran partido para este país y la dejó pasar. El PRI tuvo para gobernar nuestro país todos los planes y programas políticos de la Revolución Mexicana. Y el PRI hizo el gran favor a los sociólogos políticos de demostrar que ningún movimiento social, ningún movimiento de masas es en favor del pueblo. Juan Rulfo escribió El Llano en Llamas, en donde al campesino le toca la tierra más árida, y cuando quieren protestar ante el delegado que les mandaron, le dice, bueno, ¿estás contra el gobierno o qué te pasa? No, no estoy contra el gobierno, estoy contra la decisión de que nos dieran esta tierra tan árida. Pero nadie mejor que Mariano Azuela retrata esa realidad de que en un movimiento de masas no puedes organizar las ideas de tal manera que todos vayan con la misma idea a ese movimiento. Cuando el Curro, estando en la frontera, le dice a Demetrio, oye, nuestros bandidos ya robaron mucho para nosotros y yo tengo la parte que te toca, vamos a brincarnos al otro lado. Somos muy ricos. Y Demetrio le dice, no, Curro, yo no me voy, yo aquí me quedo. Vete tú y llévate la parte que me toca. Oye, Demetrio, pero tú estuviste con Villa, estuviste con Obregón, estuviste con Carranza. Demetrio, ¿tú por qué luchas? Y en otras palabras le dice, pues no sé ni por qué lucho, pero yo ya le encontré sentido a esto. Esa es la realidad de los grandes movimientos sociales. Uno de los movimientos sociales más grandes del siglo XX que prosperó, el movimiento bolchevique, demuestra lo mismo. Stalin tiene que perseguir a Lenin, tiene que perseguir a Trotsky. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas ya en el poder es otra cosa. Y entonces Lenin, el gran ideólogo de la revolución del 17, ¿verdad? Trotsky, un gran ideólogo de un peso concreto, bueno, tiene que mandarlo matar a México. Esto nos demuestra cómo estos movimientos de masas no tienen auténticos liderazgos ni ideas permanentes. Un ejemplo más, el plan de Ayala, el plan político más elaborado de la Revolución Mexicana. ¿Ustedes piensan que un caballerango como Zapata era capaz de entender el contenido del plan de Ayala? No lo entendió nunca. Su Ejército Libertador del Sur, menos. Que el profesor Otilio Montaño lo escribió, menos. El plan de Ayala fue escrito por los ideólogos de la Casa del Obrero Mundial, comunistas. Ellos fueron los que lo escribieron. Entonces, hablar de que el 68 tuvo liderazgos y que estos que ahora viven del gobierno de manera disfrazada, claro, porque se manifiestan enemigos del gobierno cada 2 de octubre, pero viven del gobierno. Que ellos representaron una ideología prevaleciente en el 68. En el 68 ya se habían acumulado muchas inconformidades. Y yo les quiero decir algo que puede ofender, como les llamas tú, a las buenas conciencias. Para defender al licenciado Luis Echeverría, estudié la personalidad del presidente Gustavo Díaz Ordaz, hombre de los que ya no hay. Claro. Hombre de una sola pieza, que en su cuarto informe de gobierno ante el Congreso de la Unión dijo, por hechos que habían pasado en Puebla, claro, y luego los de México, no confundan
prudencia con debilidad. Si me obligan, usaré la facultad que me otorga la fracción sexta del artículo 86 constitucional. Se los dijo un mes antes, en su cuarto informe de gobierno. Un año después, asumió la responsabilidad. ante el mismo Congreso de la Unión, asumió la responsabilidad social, ética, jurídica, histórica, política, por los acontecimientos del año pasado, dijo. Aún así, un farsante que llega a la presidencia engañando a media humanidad, que iba a sacar a las tepocatas y Bora Prieta, y lo único que hizo fue convertirse en lo mismo. Este farsante, con ayuda de otros farsantes encabezados por pseudointelectuales como Jorge Castañeda, que también se disfraza de izquierda, persiguen al que en aquel momento era el secretario de Gobernación. Yo no digo que hubiera sido ajeno. La Secretaría de Gobernación en aquella época funcionaba, pero de veras. No como ahora. ¿Qué significaba ser secretario de Gobernación? Contenerle al presidente de la República todos los problemas del país. Así es. Todos los problemas del país. Así es. Que tomó decisiones, claro que tomó decisiones. Por supuesto. Que fue responsable de los del 2 de octubre, claro que no. Y les voy a decir por qué. También estudié la personalidad del general Marcelino García Barragán, hombre incorruptible. Íntegro. Incorruptible. Jamás hubiera aceptado la orden de un civil que no fuera su jefe, y su único jefe era el presidente de la República. La historia pone de relieve el riesgo de los hombres que llegan al poder, sobre todo después de una larga lucha por alcanzarlo, de ser tentados por la dictadura. Stalin se mencionó aquí, ¿no? Con una represión criminal contra sus adversarios, quienes le ayudaron a llegar al poder, o bien una dicta blanda, ¿no? La dictadura perfecta como lo fue el PRI. ¿Ves ese riesgo, Sócrates, con toda esta experiencia acumulada a lo largo de una vida y de una intensa participación en los movimientos que quieras o no representaron el parteaguas en México? Mira, yo creo que cualquier gobierno que se quiera conservar tiene que establecer sus lineamientos, su estructura. Y no puede ser blandita, tiene que ser una dictadura, de derecha, de centro, de izquierda, de lo que quieras, ¿no? Pero se da. ¿Sí? Aquí hemos hablado de dictaduras. ¿Sí? Bueno, pues, por ejemplo, cuando tú ves el primer discurso del 26 de julio, allá en Cuba, pues Fidel Castro, que era el gran orador, le tiene que pedir permiso a Camilo Cienfuegos y le dice: muy bien, Camilo, porque el verdadero líder de ese gran movimiento, no, el líder era Camilo. Pero también lo desaparecieron. Así es. ¿No? Y también desapareció cuando va tomando un liderazgo moral universal el Che Guevara, lo traicionan a través del Partido Comunista con Monge, allá en Bolivia, claro. ¿Verdad? Traicionan al Che Guevara y lo matan, ¿no? Entonces te das cuenta que cuando aquí en México hay una gente brillante para operar las cosas, don Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Que logró rescatar a los del Partido Comunista de cubanos, claro, y los hace que lleguen a hacer la revolución. ¿Pero por qué? Porque tenían un apoyo. Claro. Si no, no llegan, por nos supuesto. hagamos tontos. ¿Sí? Así es. Y después, ¿cuál fue el acuerdo con México? Aquí salían guerrilleros, los detenían, los mandaban a Cuba y allá los jodían, ¿eh? Claro. A los demás, de América Latina sí les daban chance y juego y todo lo que quieras, pero a los de México no.
¿no? Entonces te das cuenta que hay Una doble moral. no solamente la doble moral, hay una identificación dictatorial Claro. en todos los actos de poder. Y cuando hablamos de actos de poder, pues bueno, ya estamos hablando de todo lo que puede pasar. Muchas gracias, queridos amigos, por su generosidad al atender este programa Detrás de la Noticia a través de Regeneración Televisión. Agradecemos cumplidamente la aceptación a esta invitación a nuestros amigos hermanos Sócrates Campos Lemus, Heraclio Bonilla Gutiérrez. Este tema da para mucho más. Quedamos con el compromiso, les ruego que acepten la invitación para darle continuidad posteriormente. Soy Alfredo Martínez de Aguilar, buenas tardes.